José Andrés, feliz año. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Te acuerdas de tu primer kiwi? Joder, sí me acuerdo. Menuda se lió en mi casa. La verdad que mi padre, que le encantaba ir al mercado, a cualquier mercado, iba a la Boquería, pero iba a muchos otros mercados de Barcelona. Y siempre que veía algo nuevo, algo diferente, una nueva especie, pues la compraba. Y fue la primera vez que vi un kiwi. Yo era muy chico, no sé, es que no, 9, 10 años, un poquito más tal vez. Fechas navideñas también, ¿no? Sí, fechas navideñas y no sé, debieran estar carísimos, porque el grito que le pegó mi madre a mi padre cuando dijo cuánto había pagado por esa cosa peluda, como describía mi madre. Eh, pero la verdad que era una aventura, ¿no? Ese momento de expectación en la cocina. Cortarlo por la mitad y ver, no sé, ¿no? Algo tan nuevo. Era como un viaje al espacio dentro de una fruta, ¿no? Es que un kiwi es una cosa espectacular. Sí, ahora lo damos por hecho, pero cuando lo cortas por primera vez y lo ves por primera vez, estas cosas son maravillosas. Y yo creo que a día de hoy, por eso siempre que voy por los mercados del mundo, no dejo de sorprenderme, porque es que hay tanto por conocer. Y hasta cosas que a lo mejor has visto alguna vez, no le has prestado la atención, y de golpe pues hay cosas que acabas conociéndolas y realmente es parte de quien tú eres. Para mí no hay nada más bonito que descubrir un nuevo ingrediente en un mercado. Dices que en la cocina las cosas van bien hasta que van mal, pero para anécdota navideña, yo creo que la mejor es la de la bandeja de canelones. ¿Qué te pasó? Bueno, sí, eso ya es mítico. Pues yo trabajaba muy joven antes de ir al Bulli en verano, para hacer las prácticas de cocina, aunque eran más que prácticas, tomabas mucha responsabilidad muchas veces. Siendo muy joven, pues iba a Rosas con muchos amigos míos de la Escuela de Hostelería y Restauración de Barcelona, y ibas a trabajar 90 días, lo que te permitía, 100 días de verano. Días que eran, un día libre era mediodía. Entrabas a trabajar a las 5 de la tarde para hacer el turno de noche. Pero bueno, eras joven y para mí era una aventura el estar en un restaurante trabajando en la cocina. Y por diferentes causas es verdad que se fue el cocinero, uno de los grandes cocineros de España, Ramón Closas. Y ahí me quedé yo con 2, 3, 4 amigos más que llamé, pues para sacar esa cocina adelante, teniendo yo prácticamente 17 años. Y aunque ese era un restaurante, el Antuy, marinero, en la Plaza Sant Pere, en el corazón de Rosas, también, como buen restaurante, los dueños eran catalanes de buena cepa, pues para algunas de las familias locales les encargaban canalones. Unos canalones que son muy típicos del día de San Esteve, el 26 de diciembre. Yo los he comido este año, ahora el 26, porque le encantan a mis hijas y a mí me traen memorias de infancia. Y había canalones y la bandeja donde se servía era una bandeja increíblemente larga, diría de 1,5 metros, casi 1,25 metros fácil. De estas finas que se utilizaban antiguamente en banquetes y que te cabían perfectamente 2 canalones, así, larguita, quedaba preciosa. Bueno, los canalones estaban, que voy a sacarlos yo, porque ¿por qué voy a dejar que el camarero los saque cuando yo quería, con mis 17 años, mostrar que era capaz de hacer por mí mismo las cosas que el chef, que ya no estaba, hacía? Y bueno, las puertas estas que van y vienen de las cocinas y de los restaurantes, que si lo haces tú solo con una bandeja larga, estás saliendo, como no corras, se va a cerrar la puerta por detrás, se pasa un camarero por medio, no sé si lo hizo a propósito, que era una persona, no creo, y aquello que freno que pega la puerta, le da justo atrás, la bandeja que estaba caliente, acababa de salir de la salamandra, y había una piscina en mitad del restaurante precioso, que siempre había los bocavantes típicos y alguna lubina que sacaban de ahí para vender. Y acabó esa bandeja como si fuera el Titanic entrando en el agua. Y bueno, esos son momentos, ¿no? Y lo importante no es que eso sucediese, es lo que haces cuando esas cosas suceden, y es en lo que hablamos en
en este nuevo libro que he publicado, Cambia la receta, que son historias. No me quedó nada más que decir, no se preocupen, aquí todo está bien. Morderme mi lengua, morderme mi ego, irme dentro, montar una bechamel nueva lo más rápido que pude. Teníamos farsa, relleno de canelones, hervir la pasta, rápido enrollarlos y en media hora volverle a dar a la familia una buena bandeja de canelones. GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano. Bueno, en este día de Año Nuevo tenemos el privilegio de compartir charla con José Andrés, a quien podríamos definir como chef o cocinero, pero también como empresario, como trabajador humanitario o como presentador de televisión y de un podcast. Pero lo que va a guiar nuestra charla de hoy es su último libro, Cambiar la receta, que es un poco autobiografía gastronómica y también un poco libro de autoayuda, ¿no, José? Podríamos decir que... Bueno, un poco todo, ¿no? Era un libro que casi venía de la idea de cartas a mis hijas, ¿no? Pero que al final, bueno, tenía que haber sacado un libro este último año. Nos queríamos dar un poquito más de tiempo y me propuso el editor si por qué no escribía un libro corto de lo que yo quisiera. Y como tenía el veranito, pues bueno, con tiempo entre cocinar y cocinar, pues me puse a escribir estas historias que, bueno, a lo mejor serán el preámbulo si algún día escribimos, ya cuando me retire, un libro un poco más largo, ¿no? El día de Año Nuevo es un poco el día de los propósitos. Tú dices que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, para arreglar las partes rotas del mundo hay que romper las reglas. ¿Qué tienes pensado romper tú próximamente? Bueno, la verdad que estamos viviendo momentos, no sé si llamarlos intensos, pero tenemos esa guerra en Ucrania donde civiles mueren cada día bajo drones que simplemente atacan a hospitales y escuelas y a edificios donde viven civiles. Ahí no hay militares y parece que el mundo lo sigue permitiendo y están los ucranianos defendiéndose, no solo a ellos, pero tal vez ahora mismo a Europa. Y me cuesta ver que no hay más voluntad. Bueno, voluntad la hay, porque los discursos están ahí, pero se quedan en discursos. Y yo tampoco soy un belicista para nada. Pero un país que ha sido atacado como Ucrania, si dejamos que sigan defendiéndose solos y no les damos la ayuda que necesitan, a lo mejor los siguientes somos nosotros. Y así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que romper? Bueno, pues que alguien nos explique para qué está ahí la OTAN o para qué están las medidas económicas que todo el mundo habla, de que hay que imponer sanciones a Rusia. Y luego todos sabemos que no está sucediendo y que siguen llegando un montón de equipo bélico a Rusia para fabricar drones que siguen matando a civiles en Ucrania. Entonces, no es cuestión de enviar ejércitos, pero sí darles armas para que se puedan defender, sobre todo las ciudades, y también para dejar que Europa siga enviando y América siga enviando a Rusia partes de diferentes armas de guerra que siguen matando a civiles cada día. Lo mismo podríamos decir, como no, de Gaza, donde, aunque hay en teoría un alto el fuego, sigue habiendo disparos y donde la ayuda humanitaria ha ido entrando, pero no entra con la cantidad que debería, y donde en una época ahora de este invierno los palestinos en Gaza lo van a pasar muy mal. Porque no tienen tiendas, porque se les inunda constantemente las zonas donde están viviendo. Lo que queda de donde les dejan vivir, porque hay una parte importante del territorio que no tienen acceso. Lo que está pasando en Siria, que nadie habla de ello, es simplemente una brutalidad en presente que está pasando. Lo que está pasando en Sudán, sobre todo en Sudán, que está habiendo una hambruna y prácticamente no leemos absolutamente nada de ello. Entonces las reglas que hay que romper es qué podemos hacer, ¿no? En Sudán nos estamos apoyando con una
ONG local que es impresionante y donde estamos enviando, recaudando entre muchos cantidades increíbles de dinero y formas para aliviar un poco esa hambruna que está sucediendo hoy en día en Sudán. Las reglas que hay que romper, pues son reglas para conseguir que aquellos que se sienten desamparados y que no se sienten escuchados y que están solos, pues puedan recibir de parte de todos nosotros alguna respuesta a todo ese sufrimiento. Y yo creo que romper las reglas para eso, eso vale la pena. Luego retomamos el tema de la geopolítica, pero quiero hablar de la receta de tu vida y en eso hay mucha comida. En este libro hablas de tu infancia en distintos pueblos de la provincia de Barcelona, de croquetas, de paellas, de partidos de béisbol con pelotas de tenis. Hablas de la mili que hiciste como cocinero, de tus primeros trabajos, de tus primeros días en Rosas trabajando, y dices que a tus padres les gustaba mucho invitar a comer y que eso para ti ha sido como una maldición. De alguna manera ha marcado tu vida, ¿no? Has heredado esa necesidad de alimentar a los demás. Sí, es que yo tengo memorias de que siempre que había algo estaba mi padre metido por el medio en cantidad. Y si no, pues era mi madre llevando su bandeja de croquetas al hospital. El hospital de Belviche, en Hospitalet. Sí, eran gente que, bueno, vivíamos en un primer piso que tenía un medio patio, casi sótano, pero con un poquito de césped que plantaba mi padre, y en la pequeña cocina que teníamos, y el comedor, que apretaban tanto como podías y metían, no sé, 12 o 14, pero bien apretados. Pues sí, le encantaba hacer su cóctel, el cóctel de gambas, o de los langostinos Pescanova, llévame a casa, con esa salsa que a mí me sigue gustando, que puede ser una salsa guarrindonga, como dirían algunos, pero que es riquísima cuando está bien hecha, de ese ketchup con la mayonesa y el toque de brandy, puede llevar perrins, puede llevar... Y, madre mía, esos platos. Y mi padre también, que le gustaba cocinar íbamos al camping alguna vez, en verano, y mi padre no podía cocinar para la familia. Al final tenía que estar cocinando para todas las tiendas colindantes, pues casi cada día. Y así era un poco mi infancia o los recuerdos que yo tengo de ella. Ahora entiendo algunas cosas, pero me ha llamado la atención que en el libro hablas varias veces de lo complicada que ha sido la relación con tu madre. Dices que por un lado era fascinante, pero que a veces era muy dura y que tenía como altibajos, y que tú te reconoces en parte en eso. No sé cuánto ha marcado la relación con tu madre un poco el resto de tu vida. Sí, bueno, yo creo que muchas veces, no todas estas cosas personales las llevamos dentro por respeto, yo creo que va bien a veces compartir con otros lo que tú has vivido, porque creo que si otros hubieran compartido conmigo lo que han vivido ellos, a lo mejor te ayuda a verlo todo diferente. Y a veces nos sentimos como que somos los únicos que tenemos algún escenario, en este caso con mi madre, donde es extraño o atípico. Y mi madre era una persona maravillosa y la quería a todo el mundo, pero era muy intensa. Yo también soy muy intenso. Y sí que tenía cambios importantes, que yo a veces también los tengo, de humor o la manera de... Y eso hacía un poquito difícil la convivencia, y en parte a lo mejor fue la razón por la que desde tan chiquito yo salía a trabajar a los restaurantes en verano, o me busqué la forma de, mira, si estoy ya en la escuela de Barcelona y me cojo una habitación que me la pago con lo que me dan trabajando el fin de semana, no tengo que regresar a casa y me ahorro el metro y el tren. Y eran, bueno, no sé si Lazarillo de Tormes, pero eran formas de adaptarte a una situación que, bueno, no era la que era, que ni era peor ni mejor, pero que si yo a lo mejor entiendo más a mi madre, soy más adulto, como ya muchos años después, ya casado y fuera de casa, a lo mejor la empiezas a entender, que a lo mejor ella necesitaba una ayuda que nadie le estaba dando y se sentía sola, y la forma de responder, pues a veces, bueno, no era la más correcta, pero que no significa que no necesitara una ayuda, que a lo mejor
nadie le dio. Tú creciste en una familia humilde, eres un tío que se ha hecho bastante a sí mismo. En el libro dices que en realidad tú veías oportunidades por todas partes y las has ido aprovechando, te has ido adaptando a las situaciones. De hecho, dices que la vida acaba donde empieza tu zona de confort. Son frases que yo no sé si los jóvenes de hoy en día pues aprobarían. Yo creo que mucha gente no siente que haya esas oportunidades, no ve esa esperanza en el futuro, no cree que realmente solamente con su esfuerzo pueda tener una vida de éxito como has tenido tú. Bueno, el éxito, lo he dicho muchas veces, dijo Churchill que era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Pero yo creo que si hay alguien creativo es la gente joven. Y la gente joven de hoy en día, a lo mejor, tienen más conocimiento y más preparación que ha habido en la historia. Porque hay mucho más conocimiento y hay muchas más facilidades de acceso a ese conocimiento. Por lo tanto, hoy en día en la palma de la mano, con un teléfono, cada persona, cada joven tiene el conocimiento. Y con el conocimiento haces cosas. Yo creo que sí que es verdad que a veces nos acostumbramos a lo fácil. A mí me encanta lo fácil. Cuando puede ser fácil, ¿para qué lo voy a complicar? Porque ya bastante complicada es la vida por sí mismo. Pero que las oportunidades están ahí y si no están, uno se las tiene que crear. Por eso que también es difícil y que habrá gente que dirá, pero si yo lo intento pero no la encuentro, bueno, pues sigue intentándolo y busca el otro ángulo. Sigue tocando en la puerta, sigue mirando qué ventanas se pueden abrir. Y sobre todo cambia la forma de verlo. Cualquier fracaso, cualquier no, es simplemente un paso más a lo que vas a conseguir en un futuro. Es parte del camino de la vida. También dices que cuando deseas algo no puedes ser la única persona que lo sabe, que tienes que decirlo. Yo, por ejemplo, te dije, te quiero hacer una entrevista. Y me ha pasado, he tenido esa suerte y no es fácil hablar contigo, ¿eh? El chef Jean-Louis Paladin, por ejemplo, te dijo, quiero una tortilla de patata mejor que esta. Sí, no me dijo... Y la consiguió. C'est une merde. Jean-Louis Paladin era uno de los grandes cocineros franceses. Creo que fue el chef en Francia más joven que había conseguido en su momento 2 o 3 estrellas Michelin. Emigró a Estados Unidos, trabajaba en un restaurante que se llamaba Paladin, como su apellido, en el mítico edificio del Watergate, ya el famoso incidente de Nixon y demás. Y la verdad que era un pedazo de tipo, francés, con familia española, y una persona que, aunque Washington, cuando yo llegué, era una ciudad hace 33 años, pequeñita y en invierno fría, literalmente, y también andando por las calles, metafóricamente fría. Y este señor, cuando llegaba un cocinero, aparecía el primero. ¿Por qué? Porque intentaba hacer comunidad. Yo no sabía ni quién era él. No tenemos mucha idea entonces de los cocineros americanos en Europa. Pocos conocíamos. Era el comienzo de los Charlie Trotters y demás, aunque los había buenos y muy buenos. Y Jean-Louis era uno de esos. Vino y rápidamente me llamó. Ya sabía que yo había trabajado en el Bulli, ya sabía que yo había trabajado en Nachel, otro de los míticos, 2 estrellas Michelin, gran persona, gran chef y mejor persona. Y claro, cuando le puse una tortilla, que bueno, te podría decir que no la hice yo, pero estás enseñando cocina española a un sinfín de personas que algunos de ellos a lo mejor no sabían todavía ni cocinar. Y lo que fue bonito es que esa persona se tomara interés en mí. Yo siempre digo que somos lo que somos gracias a la gente que hemos tenido alrededor nuestro todas nuestras vidas, incluidos aquellas personas de las que nos hemos olvidado. Jean-Louis se podía haber pedido la cuenta, irse y no decir nada. Cogió, ¿me puedes hacer una tortilla como yo creo que sé que sabes? Y ahí me senté con él y ahí hablamos y ahí soñamos. Y ya una pena que no estén con nosotros, pero Jean-Louis fue una de esas personas que a mí me habló con claridad. No solamente decirte, oye, qué bien cocinas, pero los buenos amigos o la gente que realmente te va a querer más son aquellos los que a veces
o te tiran de la oreja o te dicen las cosas como las ven. La verdad es que leyendo el libro me he dado cuenta de que tienes una vida súper interesante. Yo me iba imaginando un poco la película, ¿sabes? Digo, esto es la primera versión del guión del biopic de José Andrés y digo, ¿quién la podría protagonizar? ¿Qué actor? No sé, ¿a quién te imaginas tú? ¿No? Bueno, el otro día vino Steven Spielberg a comer a Jaleo, al restaurante español, que le encanta cuando viene a Washington y viene con su mujer. Y venía porque iban a inaugurar uno de sus retratos en el National Portrait Gallery, ¿no? la galería de los retratos de Washington, que es preciosa. Y bueno, y estuvimos hablando de muchas cosas. Y sí que me río ahora que me lo digas, porque sí que me dijo, bueno, a ver, ¿cuándo hacemos la película? Digo, déjame en paz, Steve, déjame en paz, que no tenemos tiempo para películas. La vida ya es bastante película en sí misma. Yo, claro, no tengo relación con Steven Spielberg, pero sí tengo relación con Pepa Blanes, la directora del cine en la SER, que es un programa de referencia en el mundo del cine, y le he preguntado a quién se imagina ella protagonizando el biopic de José Andrés. Hombre, Javier Bardem sería maravilloso, Antonio Banderas y Eduard Fernández. Sería estupendo. Fíjate que yo casi me quedo con Eduard Fernández, ¿eh? ¿Qué opinas? Bueno, Javier Bardem tendría que hacer el biopic de Ferran Adrià, que algo ya hay por ahí, pero bueno. Historias, yo creo que la vida son historias. La cocina son historias, un plato son historias. Puede ser que no te comas el plato y no te interese o no tengas tiempo para ello, pero detrás de cada plato hay una historia. Claro, pero tú has recorrido el mundo en el Juan Sebastián Elcano. Tuve mucha suerte con el Juan Sebastián Estuviste Elcano. en los inicios del Bulli. Has conocido Tuve a mucha suerte de Estados Unidos. En el Bulli. Es que si vives en Washington, conoces a presidentes de Estados Unidos. He conocido y he tratado al presidente Bush, al presidente Clinton, al presidente Obama, al presidente Biden. Pero es que si vivo en Washington, imagínate, es lo que toca. Pero la vida, bueno, al final te das cuenta que sí, que los presidentes están muy bien, pero que la vida se hace y se forja y la sociedad cambia persona a persona, ¿no? Y lo que yo he tenido mucha suerte en los últimos años, que he viajado mucho y por desgracia siempre en momentos no de placer, que el mundo está lleno de personas maravillosas y que el mundo es un gran mundo. Lo que pasa es que interesa dar siempre las noticias de lo que sucede malo, porque lo bueno parece que no interesa. Y sin embargo, en el mundo hay mucha bondad, hay mucha empatía, y en los peores momentos de la humanidad ves lo maravillosa que la humanidad puede llegar a ser, porque aparece gente que no te esperas de cada esquina. Y por lo tanto, el mundo siempre puede ser un mundo mejor y no me cabe la menor duda, pero hay que darle los utensilios y la esperanza a todas esas personas para que así sea. En el libro mencionas varias veces a tu ídolo de juventud, Freddy Girardet, un cocinero suizo que ahora tiene 89 años. Explicas que una vez te quedaste en la puerta del restaurante porque no tenías dinero para entrar, pero que te quedaste ahí como a ver si te llegaba algo, ¿no? Un poco por... Entramos a la cocina, por la parte ¿sí? de atrás, y estaba en su momento el chef de cuisine de Girardet, era, si no recuerdo mal, y tal vez me equivoqué, era el señor Rachot, que intentó incluso venir a España a abrir un restaurante. Y luego, bueno, posteriormente, Freddy, el chef Girardet, vendió el restaurante y se lo dejaron y le cambiaron el nombre, y a él le sorprendió mucho de que nada más vender el inmueble con el nombre le quitaran el nombre. Obviamente es un cocinero, te compra restaurantes para poner su nombre. Claro. Pero a mí lo que sí que fue muy bonito en viajes que hicimos a ver las escuelas de Ginebra y de Lausanne y estar allí unas semanas, y la escuela de Toulouse, que fueron unos intercambios además muy bonitos, y además aquellas escuelas son increíbles, y tendríamos que tener ya en España escuelas iguales por todo el territorio español, ya que somos la potencia turística mundial, que esto sí que es un mensaje a todos nuestros políticos, que cómo no tenemos mejor nivel de escuelas culinarias a todos los niveles, desde formación profesional hasta carrera universitaria. Me sorprende muchísimo. Pero vi esas escuelas, disfruté mucho, y obviamente para mí poder ir
a un restaurante así, solamente acercarte ya emana algo. Yo lo hacía en Barcelona, me recuerdo el restaurante Orotava, que ya no está, uno de los grandes templos de la caza, que solamente ir y ver el menú y leer el menú era una cosa como wow. Pero me acuerdo que en Girardet nos dejaron entrar a la cocina al final del servicio y estuvimos allí como una hora. No pudieron ser más amables. Y me llevé el libro que vendían en una tienda que tenían al lado, justo en un pequeño edificio, y ya tuvimos que regresar prácticamente al hotel en autostop y luego el último trayecto en un pequeño autocar porque no me quedaba más dinero. ¿A Girardet lo has llegado a conocer? ¿Has hablado alguna vez No, con él? Girardet no estaba allí ese día y nunca lo he conocido, pero para mí era un mago porque en ese verano hice prácticamente todas las recetas del libro. Y hay un plato mágico de las manzanas al vino tinto, que el único cambio técnico es que no te las hacía enteras, sino te hacían bolas noisette y cocinaban de una perfección que se convertía en una esponja de vino. Y luego unos salmonetes al romero, que incorporaban el hígado al final en la salsa, típica salsa de crema, que era un plato sublime. Ese libro me lo conozco como pocos, porque muchas veces, aunque Ferran siempre dijo que el crear es no copiar antes de crear, pues es bueno poder aprender y recrear todas esas recetas que han marcado, bueno, como mínimo los placeres de la humanidad. La gente conoce muy bien la labor de World Central Kitchen. Lleváis muchos años acudiendo a emergencias, catástrofes, guerras. Me gusta mucho cómo defines la organización en el libro. Dices que es la más grande del mundo, porque al final todos los restaurantes del mundo, aunque no lo sepan, pueden ser parte de World Central Kitchen, ¿no? Es un poco el secreto. Bueno, es que es más que los restaurantes. Es, por supuesto, los restaurantes y los cocineros, porque al final tenemos que hacer de comer. Pero el hacer de comer nunca es el problema para nosotros. Siempre tenemos la creatividad suficiente para adaptarnos y encontrar la forma en la que vamos a tener alimento para repartir. Lo que realmente hace World Central Kitchen es adaptación a la situación y crear sistemas de distribución. En una emergencia lo que se rompe son los sistemas de distribución. El problema tan grande es tan sencillo como si volvemos a instalar el sistema distributivo, la emergencia ya es menor. Por supuesto que hay que limpiar calles si hay un terremoto y hay por todos lados ladrillos. Por supuesto que hay que limpiar calles de barro y garajes si ha habido una riada o una dana. Por supuesto que hay que limpiar los cables eléctricos cuando están esparcidos por kilómetros y kilómetros después de un huracán. Esas cosas también hay que hacerlas, pero también es distribución, es distribución de tener los equipos en los diferentes lugares para empezar esas tareas de limpieza. Todo es siempre distribución. Si no tienes gente en el lugar adecuado, que es distribuir al personal, no empiezan las tareas de reconstrucción, igual de busca de sobrevivientes debajo de los edificios derrumbados, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hacemos es como si fuera crear un metro, donde hay paradas y donde vas parando. Y vas llegando a más paradas hasta que crees que has llegado a todo el mundo. Y en el proceso de repetir cada día ese simple mecanismo de aparecer todos los días en el mismo sitio, vas resolviendo los problemas, vas aprendiendo lo que la gente realmente necesita y en el proceso, poquito a poco, en nuestro caso, plato a plato, pues vas ayudando. Me imagino que habrá muchos niños escuchando la entrevista y preguntándose si a Washington llegan los Reyes Magos. Hombre, a Washington siempre han llegado los Reyes Magos porque les encanta Washington. Y el roscón de Reyes allí, hay ya no solamente en mis restaurantes, pero hay ya muchos otros que ya es una tradición como lo es aquí. ¿Tú ya has hecho la carta de los Reyes? ¿Te pides algún cacharrito de cocina que no tengas o algo? Sí, bueno, la verdad que ya cada vez tengo... Es que casi los tengo todos. Sí, ¿no? El problema es que a veces me gusta tenerlos todos conmigo siempre porque estoy cocinando siempre en cualquier parte del mundo, pero en mi casa sí, me gusta coleccionar. Obviamente ahora el año pasado me compré para cocinar el turbó, el rodaballo, la turbotera o rodaballera, que podríamos decir, no sé si lo permite el Real Diccionario de la Lengua Española.
Pero este no lo tenía y me hacía mucha ilusión después de la última película que aparecía y parece que se puso otra vez de moda. Creo que fue, sí, esta película que hizo Depardieu. Si no recuerdo mal, como gran gastrónomo, bueno, una historia de amor a través de la cocina, y se ha puesto ahora de moda otra vez. Y ese no lo tenía, fíjate, y me hacía ilusión. Pero lo que me hace también mucha ilusión son libros de cocina nuevos, pero me encantan los viejos. Me encanta abrir un libro y olerlo y pensar quién hace 100, 200, 300 años había cocinado siguiendo las recetas de ese libro. Si te parece, escuchamos a la escritora Paloma Díaz Mas y seguimos hablando. Era yo bastante pequeña, debía de tener 4 o 5 años, ya que no habían nacido todavía mis hermanos, cuando los Reyes Magos me trajeron como regalo una batería de cocina de juguete. Era de aluminio, como las que se usaban entonces en todas las casas. Aún no habían llegado las cazuelas esmaltadas y mucho menos las de acero inoxidable, y mis padres me ayudaron a repasar los nombres de los distintos utensilios para que los identificase bien. Había 2 cazuelas o cacerolas de distintos tamaños, una perola o marmita, 2 cazos, una sartén, un escurridor y un cacharro hoy olvidado, pero que entonces resultaba imprescindible: el cueceleches, que era como un cazo alto con una sola asa curva y una tapa con agujeros. Servía para desinfectar, hirviéndola, la leche que comprábamos a granel en lecherías de barrio de dudosa higiene. Es que aún no se había generalizado el método de pasteurizado de los alimentos, aunque el científico francés Louis Pasteur lo había inventado casi un siglo antes, en 1864. Mi batería para jugar a las cocinitas era igual que la de los mayores, solo que en miniatura, y me admira pensar cómo, con ese exiguo equipamiento, preparaban a diario nuestras madres comida para toda la familia. En sucesivos años, los reyes siguieron equipando mi hogar de juguete. Un año, una vajilla con platos llanos, hondos y de postre. Otro, un juego de tacitas y una tetera. Y hasta una vez me trajeron una lechería minúscula con su mostrador de zinc y sus jarros medidores de distintos tamaños para que de ama de casa de muñecas me reciclase como pequeña comerciante de barrio, todo ello sin salir de mi casa. Mi madre me proporcionaba una leche ficticia hecha con agua y almidón y que yo vendía a unas clientas invisibles también ficticias. Hoy no solo los Reyes Magos, sino también Papá Noel o Santa Claus traen entre sus regalos utensilios de cocina que no son juguetes para niños, sino artefactos destinados a los adultos. Cazuelas, juegos de cuchillos de cocina, que por venir insertos en un taco de madera en los catálogos suelen identificarse como Tacoma, cafeteras, ollas a presión, batidoras, moldes para dulces, ralladores y mandolinas, sandwicheras y freidoras de aire, tostadores de pan, parrillas, raclettes y juegos para hacer fondue, hornos y hasta robots de cocina que prometen hacerlo ellos todo solos, sin más esfuerzo que el de programarlos y apretar un botón. Son tantas las cosas que no nos caben en los armarios e invaden la superficie de la encimera de la cocina. Nada parecido a la sobriedad de las cocineras domésticas de las generaciones anteriores, cuyos juegos de cazuelas metidas unas dentro de otras apenas ocupaban una balda del armario de la cocina o una parte de un vasar. Muchos de esos regalos, recibidos con ilusión, serán útiles durante años, quizás durante décadas. Disfrutaremos de su uso y de las comidas que elaboramos con ellos. Otros acabarán siendo un poco decepcionantes porque no funcionaban como esperábamos o porque descubrimos que al final resulta más práctico y expeditivo hacer lo mismo por medios tradicionales o porque nos habíamos encaprichado con ellos pero en realidad no los usamos más que 1 o 2 veces al año. Sería bonito hacer una foto con cada uno de esos regalos navideños culinarios y guardar las imágenes en una carpeta o en un álbum. Independientemente de si nos resultaron útiles o no, dentro de un tiempo, de años o de décadas, podremos repasar esa galería de imágenes, recordar los momentos en los que recibimos y qué significaron para nosotros entonces, y reflexionar por medio de esos objetos acerca de cómo ha ido cambiando nuestra vida, qué cosas perduran y cuáles hemos dejado atrás. Bueno, pues seguimos hablando con José Andrés y de su nuevo libro, Cambia la receta. Un libro que en cada capítulo tiene una frase, una cita,
Una de ellas dice: si amas a Estados Unidos te amará. Es una frase del senador Daniel Patrick Moynihan. Claro, este senador murió en el año 2003. Yo creo que él ni se imaginaba que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, porque esta frase ahora igual no tiene tanta vigencia, ¿no? Bueno, yo cuento esta historia, en la relación que tuve a mi llegada a Washington con el senador Moynihan y con su mujer, Liz. Y la verdad que no podían ser más cariñosos. Vivían muy cerca del restaurante de jaleo, en el corazón de Washington, y los domingos era fácil que apareciesen por el restaurante si no regresaban a su querido Nueva York. Esa frase, pues, en las conversaciones que yo tenía con el senador, pues la verdad que, era sencilla, era tan profunda como lo que es. Y cuando hablábamos, ¿no? Y yo le decía los sueños que yo tenía, ¿no? Ya con 23 años, de vivir y lo que veía haciendo en Estados Unidos, que era lo que yo sabía, que era intentar un poquito contar la historia de España a través de sus platos, de las tapas. Y hoy en día, pues sí, es una frase que es, si cabe, es más importante que nunca, y hay que creer mucho más en ella. Está habiendo un cambio que es, diríamos, bastante radical en lo que es la democracia, que te das cuenta que la democracia no es nada más que un sinfín de leyes, de compromisos, de frases redactadas por un sinfín de personas, donde un grupo se pone de acuerdo en que vamos a jugar a este juego llamado democracia, que se podría llamar Monopoly, que al final tú juegas al Monopoly y sigues las reglas del juego. Si te dicen tienes que pagar una multa cuando caes en un hotel, en una calle con hotel, la pagas. Si te dicen que tienes que ir a la cárcel, vas porque has caído en un cuadrado que te dice que tienes que ir, y todo el mundo juega las reglas del juego y funcionan. La democracia es eso. Estamos viendo a una persona que cuando hay reglas del juego escritas, se las está saltando y las está cambiando. Y solamente no para el bien común, sino para el bien personal. Y esos son los momentos que nos tienen que preocupar. Pero si cabe, de todo se aprende. Y nos vamos a dar cuenta cuando muchas veces uno se queja de uy, esta democracia, uy, qué mal es esto, qué mal va aquello. Puede haber cosas mejores, pero es que también las puede haber peores. En el libro dices que deberíamos desconfiar de los líderes porque solo son buenos hasta que el poder se apodera de su mente, como le pasa a Frodo en El Señor de los Anillos. Bueno, a todo aquel que se pone el anillo de poder. Yo creo que todos los que nos estén escuchando estarán de acuerdo conmigo, espero, que no hay nada más bonito que poder servir a tu gente. Y eso se hace a nivel, el servicio que dan los médicos, las enfermeras, enfermeros, en los hospitales, los bomberos, la policía, todo el mundo está ahí para prestar un servicio. Es su trabajo. Cocineros, los periodistas. Los cocineros, los periodistas, los que mantienen nuestras calles limpias cada día y nos recogen la basura, que solamente nos damos cuenta de lo importantes que son en nuestras vidas el día que vemos que no aparecen. Uh-huh. Y si hay un político que se presenta a servir, parece que rápidamente se olvidan y parece que se le da vuelta a la tortilla y parece como que estamos ahí para servirlos a ellos. Yo creo que la gente quiere líderes que realmente les solucionen los problemas, y parece a veces que hay muchos más discursos que soluciones reales. Yo vengo ahora de Valencia y hemos visto que parece que la Dana ya es una cosa lejana, y cuando llegué había un poco de miedo porque hubo una alerta roja y podría suceder otra Dana. ¿Que sucede una vez cada 100 años? Tal vez. ¿Y si sucede en 2 años? ¿Por qué esas obras no se han puesto ya en marcha? ¿Por qué no se ha acelerado los planes para que estén sobre la mesa y se hagan las licitaciones y se ponga en construcción algo que podría volver a pasar?
¿Por qué lo único que escuchamos de nuestros políticos es señalarse los unos a los otros con el dedo? Pero la casa sin barrer. ¿Cómo es posible que haya miles de ascensores que todavía no se han arreglado en casas donde hay ancianos que no pueden bajar del 5º piso? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los problemas tienen soluciones muy sencillas, pero a veces parece que nuestros políticos las quieren complicar porque es una forma de hacernos ver que nos necesitáis. Nosotros somos los únicos que tenemos la respuesta, los unos y los otros, pero nunca trabajan en consenso, nunca buscan el término. Lo que yo pienso que está bien, yo voy a pensar que está mal, solo para ser diferente a ti. Ya es hora de que nuestros políticos, de una vez por todas, de vez en cuando, se den la mano y trabajen por una España mejor. Igual no solo los políticos, también la gente normal, ¿no? Yo no sé si crees que el gran reto de España y de la sociedad occidental en general en 2026 y lo que viene por delante es romper la polarización. Bueno, es que al final sí que veo que hay muchos discursos y conversaciones de lo que está mal, pero muy pocas ideas para solucionarlo. Es siempre lo que han hecho los otros, lo que han hecho los otros. Y yo creo que la gente de calle, en las ciudades y en las zonas rurales, en esas zonas rurales que se sienten solos, pero solos de verdad, pues la gente se va a ir a cualquiera en los extremos, que al final se acaban tocando, que les prometan el oro y el moro cuando luego ya veremos si eso se va a cumplir. Lo que hay que hacer es estar trabajando por solucionar los problemas que la gente tiene. Si no hay centros médicos en zonas rurales, ¿qué hacemos creativamente para que realmente esas personas se sientan cuidadas y no olvidadas? A lo mejor hay que hacer unos grandes camiones ambulatorio que tienen que ir apareciendo o a lo mejor hay que poner muchos más servicios de transporte para que esas personas puedan acudir. Pero soluciones, que las hay, y hay los técnicos que las saben. Tenemos que tener un país donde le damos mucha más voz a los técnicos, a los que realmente saben cómo solucionar ciertos problemas. No vamos a hablar de la vivienda. Llevo 30 años escuchando el problema de la vivienda. Por favor, si tenemos una España vaciada, no habrá terreno. No podemos, y tenemos de los mejores constructores del mundo en nuestro país. Vamos a solucionar el problema de la vivienda creando trabajo. Habrá que liberar tierras, habrá que conseguir que realmente haya las suficientes viviendas para cubrir la demanda y conseguir que los precios estén a un nivel donde el español de a pie, que se levanta cada mañana con ilusión a trabajar, se lo pueda permitir. Grandes problemas tienen soluciones muy sencillas, pero a veces parece que va mucho mejor la discordia, porque da sensación que eso gana más votos que simplemente ideas que puedan tener posibilidad de funcionar. De eso va el nuevo libro de José Andrés, de Cambiar la receta. Yo creo que casi todo el mundo conoce tu trabajo en los restaurantes y tu labor en World Central Kitchen, pero no mucha gente sabe que también has creado el Global Food Institute en la Universidad George Washington, que es un poco un laboratorio de ideas, porque dices que la alimentación, si se trata como a veces lo tratan los responsables de agricultura, es una estrategia para ganar algunos votos en zonas rurales. Para ti la alimentación es defensa, es inmigración, es medio ambiente, es salud, es ciencia, es cultura. Claro, es verdad que en los países que están en vías de desarrollo y los países ricos, por decirlo de alguna manera, tenemos problemas distintos. En unos hay problemas de recursos y de libertad para vender sus productos. En países como España, el problema quizá es que nos alimentamos cada vez más de comida preparada y que hay una epidemia de obesidad. Supongo que son cosas que son temas que tratan en ese instituto que has fundado. Sí, bueno, el instituto hace una cosa bien sencilla. Hace ya 10, 12 años comenzamos una clase que se llamaba El mundo en un plato y donde poníamos la alimentación en el centro del plato y íbamos hablando durante 13 semanas de un tema. Porque la alimentación también es salud. Y por lo tanto, en Estados Unidos hay muchísimas zonas
rurales donde encontrar verdura y fruta fresca es casi imposible. Por lo tanto, es muy complicado para muchas familias en el país más rico del mundo. Es un sistema de distribución. Hay que solucionar ese problema. Hay las zonas más pobres de muchas ciudades de Estados Unidos no tienen mercados. No tienen mercados públicos como tenemos en España. Y la gente en las zonas pobres se tiene que ir a otros lugares a comprar. Zonas pobres donde reciben ayudas para alimentar a la familia. Ese dinero que reciben no se lo pueden gastar en su barrio, porque no tienen dónde gastarlo. Bien, ¿no sería parte de una buena política y estrategia que el gobierno tome la iniciativa de abrir esos mercados? Porque la empresa privada no lo va a hacer porque no es un lugar donde ganar. Pero te empiezas a asociar con la empresa privada en esos mercados que está construyendo el gobierno para que luego la gente pueda hacer uso de esos bonos de alimentación que se les dan, donde ya se empieza a crear trabajo local, donde empiezas a activar la economía localmente en ese barrio totalmente pobre y abandonado, y de golpe, barrio a barrio, pueblo a pueblo, ese dinero que va para paliar las necesidades de alimentación de algunas familias no es lanzar el dinero al problema, es invertirlo en una solución, crear riqueza. Le das la oportunidad que ya empieza a llegar la empresa privada para ya que cubra esa función en el proceso, pero muchas veces es el gobierno el que lo tiene que comenzar. De esa forma está solucionando un problema, pero vamos a ir más allá. Cuando hay ayuda, los países ricos dan ayuda en desastres, en hambre, que está muy bien y es muy generoso y yo lo he aplaudido siempre. Pero en Haití se dio tanto alimento gratis. De Europa, sobre todo de Estados Unidos. Arroz. Pusimos a miles de granjeros en la calle sin trabajo, porque todo el arroz que llegaba era gratis. Nadie compraba ya el arroz producido dentro de Haití. En el proceso de hacer el bien creamos caos. Esos mismos haitianos que durante los próximos 3, 4, 5 años empezaban a aparecer en diferentes países de Latinoamérica, que luego acababan muchas veces en la frontera con Estados Unidos, era porque tenían hambre, pero un hambre que indirectamente se creó por una ayuda mal dada y mal gestionada. Yo siempre he dicho, en casos extremos, por supuesto, envía comida. Había una gran sequía y no hay nada. Pero muchas veces, en vez de enviar comida, envía el dinero para comprar localmente lo que esas personas, esa sociedad produce, y que en ese proceso cree riqueza interna. Así es como se solucionan muchos de los problemas. Muchas veces los creamos nosotros. Por esto, este instituto va a ser algo tan sencillo como la alimentación en el centro de la política, y desde ahí podemos responder absolutamente a todos los problemas que estamos viviendo. Hay un político que últimamente ha puesto la alimentación, no sé si en el centro, pero en su Instagram todo el rato, que es el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, un tipo que ha generado mucha ilusión, mucha esperanza entre millones de personas en Nueva York y en el resto del mundo. ¿Qué te parece? No sé si le conoces personalmente, si tú sientes esa misma ilusión con él. Bueno, ya en su momento con el presidente Biden, cuando se estaba postulando a presidente, hicimos en mitad del COVID, hicimos un town hall de 1 hora, donde el tema fue la alimentación. Tal vez primera vez en la historia que un candidato a presidente en Estados Unidos le dedica 1 hora a hablar simplemente de alimentación. Son pequeños pasos. Está muy bien que el alcalde de Nueva York, hay muchos otros, no solamente del Partido Demócrata, también hay algunos del Partido Republicano, y de hecho el Partido Republicano, una de las cosas que yo aplaudo hoy en presente es lo que llaman MAHA, Make America Healthy Again, donde está el ministro Kennedy, que está pidiendo de que comamos más sano. El problema es uno, que anteriormente, cuando había administraciones demócratas, sobre todo en su momento Obama, pero otras, Michelle Obama tuvo una campaña que era vamos a comer más sano. El Partido Republicano se echó encima de su iniciativa porque decía, ¿por qué el gobierno te tiene que decir lo que tienes que comer? Ahora, bajo el mando republicano y de este movimiento MAHA,
prácticamente todas las ideas es el gobierno diciéndote lo que tienes que comer. Y casi más radical, porque te dice esto nunca más lo coma. Porque esas opiniones que no son de expertos, que son de personas políticas, no todo el mundo está de acuerdo. Por supuesto que el gobierno tiene que hacer de cualquier país lo mejor para que su población esté lo mejor alimentada posible. Y sobre todo, lo más importante, que nadie pase hambre. No es posible que en América, en España o en Europa haya personas que pasan hambre. Pero yo todo lo que sea, políticas que ayuden a que nuestros países coman mejor y todo el bien que eso va a crear, yo es algo que siempre voy a aplaudir. En vez de gastar cientos y cientos, no miles de millones en medicina, en salud, en hospitales, curándonos a todos, invirtámoslos, ¿por qué no?, en prevención, en mejor comida, en una vida más sana, y que en el proceso invertamos en una sociedad mejor. Dejemos de gastar dinero en el problema y empecemos a invertir en soluciones para una España o una Estados Unidos mucho más próspera. El libro acaba con un apéndice en el que hablas de lo que ocurrió el 1 de abril de 2024, el asesinato de 7 trabajadores de World Central Kitchen por parte del ejército de Israel. Dices que sigues transitando tu duelo, que fue uno de los días más duros de tu vida. Precisamente por eso yo creo que mucha gente no entendió que te reunieras con Isaac Herzog, el presidente de Israel, y le estrecharas la mano. No sé si es algo de lo que tú te has arrepentido o en lo que te reafirmas. No, obviamente son reuniones que puedes hacer en privado y en secreto y que no se entere nadie, pero yo en mi vida nunca he hecho nada en privado y en secreto. El primer día, después de esa masacre que hizo Hamas a los kibbutz en Israel, al día siguiente World Central Kitchen estaba en Israel dando de comer. Bien sencillo el porqué, aunque hubo gente que lo criticó, porque esa gente fue decimada y necesitaban de una organización como World Central Kitchen para ayudar una vez más a que recobraran una normalidad que no sabemos si llegará. A la vez, al día siguiente estábamos en Gaza dando de comer. A día de hoy, World Central Kitchen está a punto de llegar a 1 millón de comidas al día. 1 millón de comidas al día. Tenemos 6 grandes panaderías y 6 grandes cocinas, donde son unas panaderías importantes que nos la ha hecho el rey de Jordania. Las cocinas son importantes. Algunas hacen de 50.000 a 150.000 comidas al día. Pero aparte tenemos 80 panaderías más pequeñas y otras 90 cocinas más pequeñas, que son lo que llamamos nuestros socios, que son en diferentes comunidades, donde conseguimos que aumenten la cantidad de comidas que hacen por día y les proveemos de los fuegos, las ollas, los alimentos, el aceite, los materiales para poder transportarlo. Bien. Cuando yo me fui a Israel y me reuní con el presidente, que no fue con el primer ministro, fue porque le tuve que ir a pedir que por favor sigamos investigando lo que sucedió para que haya más claridad, sobre todo para las 7 familias. Fue a pedirle que por favor se encarguen de esas familias como han prometido. Por favor, que los civiles nunca sean objeto de ataque, que los hospitales, que las cocinas, que los humanitarios, que los periodistas. Fui también a pedirle que por favor dejaran que la ayuda humanitaria siguiera entrando. Fui a pedirle por favor, paremos esto. ¿Esto cómo lo haces? ¿Gritando? ¿Insultando? ¿Enviando tweets? Está muy bien. La gente que se ha manifestado es una forma de mostrar que están en contra de lo que está. Yo lo aplaudo, me parece muy bien. Yo hice lo que dentro de mi corazón pensé que es lo que tengo que hacer, que es mirar a esos líderes a la cara, a los ojos y decirle, por favor, esto tiene que parar y esto es lo que tiene que suceder. Me reafirmo en que lo que hice es lo que hubiera hecho y lo volveré a hacer. Todo lo que me ayude a poder ayudar a que la gente de Gaza tenga una vida digna, haré lo que haya que hacer. Por supuesto que esa reunión con Herzog tenía que suceder y cada vez que lo considere necesario para poder pedir ayuda a otros, me reuniré con quien haga falta. Decías antes que últimamente viajas mucho y que la mayoría de los viajes no son por placer, son por desgracias, ¿no? Yo te voy a proponer un viaje más placentero, un viaje imaginario, un juego. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras cocinar o comer con el personaje histórico que tú quisieras, en la época que tú quisieras, ¿con quién te gustaría?
Uy, Dios mío, qué preguntón. Bueno, es que hay tantos. Mira, me hubiera gustado porque que es una persona que sí que me ha llenado a mí de interés porque hizo muchas cosas y además descubrieron su casa delante de Jaleo. Una señora que se llama Clara Barton y eran sus oficinas y donde ella vivía. Una mujer clase media pero bastante bien conectada. En la guerra civil trabajó en lo que se llamaban los hospitales volantes, porque volaban detrás de las líneas del frente de batalla en la guerra civil americana. Y fue la señora que creó una organización que se llamaba la Oficina de los Soldados Perdidos u Olvidados. Y cuando acabó la guerra civil era intentar encontrar qué le había pasado a miles de soldados que sus familias nunca supieron de ellos, ni dónde se habían muerto, o si estaban vivos, dónde estaban y que por causas de la guerra estuvieran perdidos. Y luego fue la señora que se trajo la Cruz Roja que se había creado en Europa y se la trajo a Estados Unidos. Y una señora interesantísima por esto y muchas otras cosas. Pero es que hay tantos y tantos que decidir solamente uno. Yo creo que siempre que hablo de mesas más largas, lo que haría es pues tener una mesa larga, inmensa, y poder traer a todas esas personas del pasado. Que traspasar el espacio-tiempo, ¿no? Sobre todo las personas de bien que han creado el mundo mejor y traerlos a todos y sentarlos y decirles, ¿y cómo nos veis ahora? ¿Y qué solución nos dais para cuando parece que a veces la humanidad empieza a ir por derroteros que no son los adecuados? A lo mejor eso es lo que habría que hacer, revivirlos a todos, traerlos a todos de vuelta, a esas grandes personas que han hecho que la humanidad esté donde está hoy, en las buenas, y preguntarles por cuál es la receta y qué hay que hacer para cambiar la receta para un mundo mejor con toda la experiencia que ellos ya han tenido en el pasado. Tú en este libro no incluyes muchas recetas, pero incluyes alguna. Y hay una de la tortilla de patatas al microondas con mayonesa que... ¿Cómo diantres se te ocurrió esto, José Andrés? Bueno, es que yo creo que en el COVID seguro que España entera estará de acuerdo conmigo que nos volvimos todos muy creativos y que hicimos cosas que... Y yo, bueno, no es que estuviera mucho tiempo en casa, pero sí que estuve mi tiempo, porque estuve por medio de Estados Unidos. Perdón, estuve por España, estuve por India, estuve en muchos lugares donde había una necesidad importante y fuimos a ayudar en esos momentos puntuales con Bull Central Kitchen, pero el tiempo que pasé en mi casa hicimos vídeos muy locos, poníamos música de Lin-Manuel Miranda, de Hamilton, y en tiempo real cantábamos con mis hijas y hacíamos un plato en el tiempo de la canción. Mis hijas pensaban que yo estaba loco, pero era divertido y publicábamos esos libros, esos vídeos, que luego es verdad que mucha gente empezó a hacer canciones, a contar poemas, a leer libros. Todo el mundo hacía lo que podía para entretenerse los unos a los otros. Fue un momento, poniendo el COVID al lado, fue un momento bonito. Estábamos separados, pero de algunas formas muy unidos. Y la tortilla con la mayonesa es algo que se me ocurrió, aquí te cojo, aquí te pillo, donde yo siempre ya había hecho alguna cosita similar, pero en la sartén. Y la verdad que la mayonesa, que no deja de ser más huevo y aceite, que es exactamente lo mismo que haces en una tortilla, le da esa emulsión, ese aire, que en el microondas funciona de maravilla. Y que puedes hacer mil cosas con ellas una vez que la controlas. Le puedes echar azúcar y queso y tienes una tarta de queso rápida al microondas en 1 minuto y medio. Lo que pasó es que fui a Joe Rogan, que algunos dicen que es el podcast más escuchado del mundo, no sé si es verdad o no, pero es una persona que tiene mucho alcance, no solo en América, pero en el mundo entero. Por alguna razón solté ahí la receta porque me lo preguntó, y entonces entre ya el vídeo, que también se hizo muy viral, que hice durante la pandemia, y lo de Joe Rogan, tanta gente me ha parado para decirme: la he hecho, me gustó mucho, no me gustó tanto. Esto es
lo que es la cocina, ¿no? Es una forma maravillosa realmente de unir a la gente, y la verdad que sí, que esa tortilla, un huevo, una gran cucharada de mayonesa, un poquito de sal, un molde que puede ser los de Pyrex de toda la vida, puede ser plano, puede ser más alto, microondas. Si la dejas un poco crudita en el centro, sácala y deja que enfríe durante 1 minuto y es como acaba semicuajando, le das la vuelta, ponle arriba lo que quieras, queso rallado, un pedacito de jamón york, un poquito de huevo hilado, le puedes poner salmón ahumado, le puedes poner, no sé, las huevas de Mujol, le puedes poner un poquito de hígado de pato, le puedes poner tantas cosas que la verdad que es muy divertida. José Andrés, muchas gracias por haber venido a Gastroser, aquí a la radio, a Gran Vía. Ha sido un gusto charlar contigo. Pues bueno, feliz año a ti, a toda España y sobre todo a todos esos niños y no tan niños, que el 6 de enero os traigan muchas cosas, pero sobre todo felicidad. Muchas gracias a Nacho Sánchez por haber estado en los controles. Nosotros volvemos dentro de unos días. Hasta luego y feliz año.